Ya que vimos la función escalón unitario, esta al momento de trabajarla por medio de la definición de transformada de Laplace, llegamos o obtenemos que su transformada no es más que esta expresión. Entonces, si nosotros quisiéramos resolver un ejercicio de los que hemos estado trabajando por medio de transformadas de Laplace, podríamos resolverlo. Una función transformada o acomodada por medio de escalones unitarios. Por ejemplo, si tenemos la función 5 menos 6u de t menos 2 más 3u de t menos 5. Si nosotros tenemos esa función y lo que nosotros queremos es la transformada de esa función, no es nada más y nada menos que la transformada de 5 menos 6u de menos 2 más 3u de menos 5, que esto es separándolas, la transformada de 5 menos la transformada de las 6 veces la transformada de u de t menos 2 más 3 veces la transformada, por ser constantes, de u de t menos 5. Y al momento de que yo resuelvo, pues la primera es 5 sobre s, porque hay que acordarnos que es el valor, la constante por 1 sobre s, menos 6, por lo que vale esta, que sería 1 en s e a la menos a, es decir, 2 s, más 3 por 1 en s e a la menos 5 s. Acomodándolo, vamos a ponerlo pasito a pasito. Acomodándolo nos va a quedar 5s menos 6e a la menos 2s sobre s más 3e a la menos 5, que parezca 5s sobre s. Y este sería el resultado aplicando el formato de lo que es la transformada de un escalón unitario. Ahora, ya que vimos la función escalón unitario y cómo trabajar su transformada cuando es la pura función unitaria, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una función por un escalón unitario? Aquí es donde se aplica el segundo teorema de traslación, que es la traslación en el eje de las t's. Esa es una traslación en el eje de las t's. Es decir, es una traslación en nuestro plano original, no en hacia dónde va a llegar. Entonces, nuestro segundo teorema nos dice que si la función tiene la misma estructura o la misma base que el escalón unitario, la transformada es nada más e a la as por la transformada de la función, que fue lo que se hizo en los ejercicios anteriores. Al momento de que eran constantes, pues simplemente salían de la transformada. Aquí vamos a ver unos ejercicios de cómo trabajar estos, cualquiera de las dos formas. La forma base es esta, cuando tenemos la misma forma, y la segunda o una ecuación auxiliar sería cuando nuestra función es con la variable t y está multiplicada por un escalón unitario. Lo único que hacemos es esta menos a que nos faltaba aquí, se le agrega para darle el formato a la ecuación. Es lo de sumar y restar una constante para darle la forma. Es una transformación o un cambio de parámetro de variación. Entonces vemos el ejemplo, y aquí los ejemplos son: si yo tengo la transformada de t menos 1 al cuadrado por el escalón unitario t menos 1, podemos notar que aquí tenemos directamente la forma original o la forma principal. Lo que tenemos aquí es exactamente lo mismo que tenemos acá, entonces yo me puedo ir directamente a la forma, y la forma me dice que es e a
a la menos 1s por el a de aquí, que me multiplica a la transformada de esta estructura, que es una cuadrática. Entonces sería la transformada de t al cuadrado. Entonces, ya ahí lo único que hacemos es aplicar la estructura de t cuadrada, que sería 2 factorial sobre s a la 2 más 1, que entonces realmente tenemos 2e a la menos s sobre s cúbica, y este es el resultado de esa estructura. También puedo intentar hacerla paso por paso, una por una, y se nos haría un procedimiento más largo. Otro tipo de ejercicios es cuando tenemos la transformada, solamente la t cuadrada por u a la t menos 2, o escalón unitario de t menos 2. Aquí es donde nosotros aplicamos la segunda parte o la segunda forma del teorema, la auxiliar, porque tenemos nada más la t. Entonces aquí lo que nos queda es e a la menos 2s por el 2 de aquí, transformada de mi función, donde mi función es f de t. F de t es igual a t cuadrada. F de t menos 2, dándole la estructura, bueno, más 2, porque es el contrario de este, dándole la estructura nos quedaría como t más 2 al cuadrado. Entonces, la transformada de esto. Que para poder resolver esa transformada tengo que primero desarrollar ese binomio. Desarrollamos el binomio y nos va a quedar que es e a la menos 2s por la transformada de t cuadrada más 4t más 4. Cada una desarrollada, transformada término a término, sería la transformada de t cuadrada, es 2 factorial sobre s cúbica, más 4 por la transformada de t, que sería 1 factorial sobre s cuadrada, más 4 por 1 sobre s, aplicando los formatos. Y aquí lo único que nos falta hacer es simplificar nuestra expresión. Entonces nos va a quedar e a la menos 2s e a la menos 2s, que multiplica a 2 sobre s cúbica, más 4 sobre s cuadrada, más 4 sobre s, y listo. Este sería el resultado. Ahora, otro ejemplo, que este es importante que lo veamos, porque trata de algo que llamamos funciones periódicas. Es decir, las funciones que tienen o se repiten en el tiempo. En este caso estamos hablando de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, para tratar de resolver este ejercicio, nosotros aplicando el segundo teorema de traslación, veríamos que por la estructura que tiene es trabajar con la adecuación del teorema, es decir, nos quedaría e a la menos 2pi por s, que nos multiplica a el seno de t más 2pi. Y el problema es cómo resolver este t más 2pi. Ahí vemos que es un seno de la suma de ángulos. Al ver que es un seno de una suma de ángulos, nosotros podemos recurrir a una identidad trigonométrica que conocemos, que nos dice que cuando tenemos la suma del seno de, el seno de una suma de ángulos, esto es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo, más el seno
que el segundo por el coseno del primero. Si nosotros hacemos esa estructura, aquí nos quedaría que entonces el seno de t más 2pi es igual al seno de t por el coseno de 2pi más el seno de 2pi por el coseno de t. Ventaja es que nosotros sabemos que este coseno de 2pi vale 1 y este seno de 2pi vale 0. Entonces esta segunda parte se elimina y nos va a quedar que el seno de 2t más, el seno de t más 2pi es igual al seno de t. Por lo que esta estructura de acá la podemos dejar como e a la menos 2pi por la transformada del lugar de todo esto, seno de t. Y entonces esta es una transformada básica que tenemos en las tablas de formularios. Y entonces nos va a quedar e a la menos 2pi s por lo que vale el seno, que es k, que sería 1 sobre s cuadrada más 1. Y listo.